Gracias. A ver, yo aquí tengo un poco el síndrome ese de gallina en corral ajeno, porque no soy ni mucho menos académico, he sido más bien un peón de la administración y ahora un administrado, lo cual no me ha impedido preocuparme un poco de todo esto que está pasando. Debo decir que la segunda intervención del señor Boix me ha gustado más que la primera, porque en la primera, probablemente yo lo he entendido mal, lo he visto como un defensor a ultranza de la discrecionalidad, cosa que he visto después que no era exactamente así, porque yo creo que como administrado, yo siento que para mí cuanto menos discrecionalidad haya, mejor. Es decir, es mejor que sepamos todos, que tenemos la seguridad jurídica pasa por saber qué me va a pasar si hago lo que voy a hacer o si dejo de hacer lo que tendría que hacer. A mí lo que más me preocupa un poco de todo esto, y es por lo que me he apuntado a este webinar, que yo creo que está bastante logrado, porque todos estos problemas son muy claros, es un poco qué va a pasar con la función pública, con los funcionarios. Desde que se inventó el arado de vertedera o la brújula o el telar mecánico, todas las tecnologías han sido siempre disruptivas para una serie de trabajadores, con excepción de la administración pública. Es decir, los procedimientos han ido cambiando, pero básicamente lo que hacía un funcionario del mandarinato chino es lo mismo que hace un funcionario ahora. Es decir, hay una petición, yo recuerdo cuando estaba en el INAP siempre nos sacaban aquello de la incoación del expediente, que a mí la primera vez que lo oí me hizo mucha gracia y luego ya me fui enterando desde ahí. El expediente que se incoa y luego cosas que van pasando. Pero fijémonos de lo que se ha hablado y vuelvo a lo de la discrecionalidad. Es decir, hay ya dos sectores donde esto de la inteligencia artificial se está implantando de manera bastante intensiva. Los dos financieros son las bancas y los bancos y seguros. ¿Por qué? Porque son sitios donde se evalúa el riesgo. Y en estos sitios donde se evalúa el riesgo hay una serie de algoritmos, incluso más allá que algoritmos, es decir, de machine learning, en los que los riesgos se van evaluando automáticamente y se puede decir, sí, al final hay un señor en la cadena que dice si se concede la hipoteca, si se firma el seguro o no, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué señor se le ocurriría proponer a la firma un seguro cuando el algoritmo le ha dicho que hay un riesgo muy elevado? ¿O a qué señor se le ocurriría firmar una hipoteca? Es decir, que la capacidad de decisión de esa persona, es decir, no son dos cosas alternativas, sino que digamos que cuanto más se perfecciona el algoritmo, menos margen queda para corregir la decisión o la predecisión, si se le quiere llamar así, que haya tomado el algoritmo. Y entonces eso es lo que me lleva a mí a preguntarme y a preguntar a los ponentes, ¿son estas las primeras tecnologías realmente que van a hacer una verdadera disrupción en el sistema de función pública? Es decir, seremos los funcionarios, bueno, yo acabo de jubilarme, serán los funcionarios los nuevos metalúrgicos de Detroit. Ese es el gran problema. Y hay una cosa que no hay que olvidar y que añado, es decir, que cuando estamos hablando de nuevas tecnologías, no estamos hablando solamente de algoritmos, hay muchas cosas que ya están entrando también y que van a entrar. Por ejemplo, el sistema blockchain. En el sistema blockchain se acaba ya con la decisión unipersonal. Es validación de decisiones previas por bloques hasta que se llega a un nivel crítico que permite que la decisión pase. Y eso creo que va a cambiar radicalmente todo el modelo de función pública que tenemos. Desde el sistema de contrato, yo creo que mis nietos, si se dedican a esto, no pasarán ya oposiciones, estoy seguro, por lo menos no tantas como yo he pasado, pero probablemente no pasen ninguna, y otras muchas cosas así. Muchas gracias por haberme permitido preguntar. Muchas gracias. Como se ha referido a bastantes temas en la intervención, paso a la palabra a los ponentes y en próximos turnos agrupamos 2 o 3 preguntas y las comentamos si queréis. Gracias.
Bueno, brevísimamente, en mi opinión, desde el punto de vista de los funcionarios, lo que tiene que suceder es lo que ha pasado en otro tipo de empresas de servicios, como la propia banca, seguros, etcétera, y es la automatización de los procesos, digamos, triviales, ¿no? De los procesos de papeleo, que en otro tipo de ámbitos, ya digo, son los que más se han automatizado, y de hecho, por ejemplo, en la inteligencia artificial aplicada al sector jurídico hay muchísimos productos para automatizar la revisión de documentos, incluso documentos que no son tan sencillos, ¿no? Sino revisión de contratos, etcétera, etcétera. Eso supone en la economía privada un ahorro de costes, y yo creo que en la administración, que tiene unas tareas ingentes, que tiene unos recursos limitados y que en cierto modo cada vez tiene más tareas y los recursos no crecen, es urgente que se utilice la inteligencia artificial para esas labores, insisto, semimecánicas, ¿no? Que hace 50 o 60 años podían justificar la vida laboral de alguien, no solamente en el sector público, sino en el privado. Es decir, había muchas personas que trabajaban en el papeleo de las compañías de seguros y eso ha desaparecido, y eso tiene seguramente que hay un cierto retraso en la aplicación a la administración. Y eso yo creo que no está en el mundo de la predicción, o sea, ni plantea graves problemas de protección de derechos de los ciudadanos. Yo creo que ahí sí hay un margen de mejora. Gracias. Pues por no reiterar lo que ha comentado Alejandro, yo estoy totalmente de acuerdo con él. A ver, hay otro ámbito en el que históricamente ninguna disrupción tecnológica ha perjudicado mucho a quienes trabajaban en él, que es la universidad, que ha aguantado casi 1000 años, casi un milenio, cada vez mejor. Pero aquí también puede pasar que esto de verdad ahora cambie las cosas. ¿Y por qué? Porque aquí estamos hablando de que en el momento en que haya de verdad inteligencia artificial y mayor eficiencia en procesos analíticos, las reglas del juego cambian mucho. Entonces, pero bueno, más allá de apuntar esto, yo creo que me sumo a lo que le ha dicho el profesor Huergo. Respecto del tema de la discrecionalidad, a ver, es que es parte de la madre del cordero. O sea, yo no es que sea ni favorable a la discrecionalidad ni en contra de la discrecionalidad. Yo estoy a favor de las garantías de los ciudadanos cuando sobre ellos se ejercen poderes públicos. Esto significa que yo quiero saber cómo y por qué. Y hay ocasiones en que si yo lo puedo saber gracias a un algoritmo, voy a estar mejor que si está ejerciéndolo un señor porque le da la gana. Pero en cambio, si me lo hace un algoritmo y tampoco sé por qué, estoy igual o peor. Porque al problema de siempre de la discrecionalidad administrativa difícilmente controlable se le une el que el algoritmo, además de ser opaco, puede no saber muy bien dónde funciona y puede generar problemas adicionales a los que ya sabíamos de los otros, porque los otros es el malo conocido y ya teníamos unas ciertas técnicas para al menos poder combatir mal y tarde y con dificultades la arbitrariedad de ese estilo. Pero es que la nueva no nos la sabemos. Es decir, o sea, una de las cosas más interesantes de la tesis de Alba Soriano, que se publicará en breve, es justamente el análisis que hace de los problemas que puede tener de afección a la igualdad el uso, los errores cogiendo datos y tramitándolos mal. Y frente a eso, como todavía no tenemos experiencia, nos protegemos peor. Entonces, yo creo que un poco la explicación de por qué puede aparecer a veces que estoy a favor de la discrecionalidad, a veces en contra, es por esto. Es decir, yo lo que estoy es a favor de las garantías. Y la discrecionalidad, pues cuando se da, que al menos sea porque alguien me dice exactamente por qué y con qué legitimidad le doy la decisión a esa persona y exactamente en qué límites va a tener que tomar esa decisión discrecional. Pero qué límites, en cambio, no va a poder sobrepasar. Pues esta misma idea, por favor, trasladémosela al algoritmo este tan simpático, ¿no? Porque si no, mal vamos, ¿vale? Gracias. Perfecto. Muchas gracias a los dos por la concisión. Me levanta la mano, no os veo a todos y creo que hay una herramienta de petición de palabra, pero Eduardo Gamero levanta la mano. ¿Alguna, o decídmelo por chat, por favor? ¿Alguna pregunta más? No, pues Eduardo, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias. Yo es que no sé poner la mano esa que ha puesto Juan Pedro, la verdad, lo he intentado, pero no lo he conseguido. No sigo con la broma por no consumir más tiempo y muchísimas gracias a los ponentes, ¿no? y a los que habéis organizado esto, que yo estoy en la red, pero no he contribuido a organizar esta sesión. Yo quería abundar en lo último que apuntaba Andrés, ¿no? Recientemente, en esta última intervención. Cuando estamos hablando de todas estas cuestiones, yo creo que me asombro de que nos centremos únicamente en los preceptos que regulan concretamente el uso de los medios electrónicos.
cuando aquí es todo el ordenamiento jurídico el que resulta de aplicación, ¿no? Y ha habido algunas alusiones, efectivamente, en el chat y también en otros foros, ¿no?, acerca de la vinculación a una serie de principios que, en primer lugar, son constitucionales, ¿no? El principio de no discriminación está en el artículo 14 de la Constitución española y, por tanto, por muy estupendísimo que sea un algoritmo, si incurre en algún tipo de sesgo que infrinja ese principio constitucional, pues la decisión que tome ese algoritmo me parece nula de pleno derecho, ¿no?, por vulnerar un derecho fundamental de la persona. Pero es que hay otros muchos preceptos que creo que son exigibles ya. Se habla mucho de la ética de la inteligencia artificial o de la ética aplicada a los algoritmos como si no hubiera un régimen jurídico que nos vincula. En todo caso, me venían a la cabeza la instrucción esta que envió el Ministerio del Interior, ¿no?, en los años 20, que se podía utilizar la máquina de escribir para dictar los oficios. Pero mire usted, está muy bien eso desde el punto de vista de la claridad normativa, pero no es necesario que se digan cosas que van de suyo. En este sentido, ¿no?, me centro especialmente, porque creo el objeto del debate esta tarde, en el principio de objetividad y la prohibición de la arbitrariedad. Eso está en el artículo 9 de la Constitución y en el artículo 103 de la Constitución. La actuación de las administraciones públicas tiene que ser objetiva. ¿Cuál es la herramienta que el ordenamiento jurídico, y a esto aludía también anteriormente Alejandro Huergo, ha articulado, ¿no?, para garantizar ese derecho o esa obligación de la administración? Pues el control, que es de lo que estamos hablando esta tarde, y la tutela judicial efectiva. Concretamente, el régimen común de garantía, ¿cuál es? El artículo 35 de la ley de la ley 39 de 2015, la motivación de los actos administrativos. No se pueden tomar decisiones en toda la lista, y no ha sido citado esta tarde este artículo, me parece fundamental en el tema que estamos analizando, en toda la lista de actos administrativos que están en el artículo 35 no se pueden dictar decisiones que no estén suficientemente motivadas, sea ámbitos de la discrecionalidad, sea ámbitos que afecten a derechos e intereses legítimos o sean otros muchos que están indicados ahí. ¿Cómo controlamos la motivación cuando se trata de un algoritmo o de la actuación administrativa automatizada? Pues la motivación parte, creo yo, y en primer lugar, por decir cuál ha sido la fórmula que se utiliza. A mí no me vale que me digan es que esto se ha decidido por un algoritmo. Mire usted, para demostrarme la objetividad de esa decisión, me tienen que decir qué proceso lógico ha seguido ese algoritmo. Y yo a lo mejor no soy capaz de entenderlo, pero para eso están las pericias, igual que existen en tantos otros ámbitos del derecho, en el que los juristas no dominamos esas otras ciencias, pero tenemos que utilizar como recurso que aportamos en la toma de decisiones los criterios técnicos, y que digan técnicos terceros, pues si esa fórmula es adecuada, no, aplica adecuadamente la ley, incurre en algún tipo de sesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, en primer lugar, transparencia, aludía Diego Gómez también en el chat, transparencia en lo que se refiere a la fórmula. Y en segundo lugar, auditoría. No hizo falta que dijera la ley de tráfico que para que una fotografía tomada por un radar sirviera a efectos de poner una multa, el radar con el que se tomó la fotografía tiene que acreditar que pasó los controles del Instituto Nacional de Metrología. Eso lo tuvo que decir al final una sentencia del Tribunal Supremo, pero no lo ha dicho ninguna norma. Esto deriva directamente del ordenamiento jurídico, ¿no? Pues auditoría de los sistemas, no solo mediante los que se tomen decisiones automatizadas, sino cualquier sistema que utilice este tipo de fórmulas. Y por último, ¿no?, y perdón por haber abusado tanto de la palabra, tampoco me vale decir que en un acto administrativo discrecional hay varios elementos de juicio y uno de ellos es el algorítmico, y que esto le priva o le exime de cumplir estos requisitos a los que acabo de aludir. ¿Por qué? Porque si es uno de los elementos que juega en la toma de decisión, se tendrá que demostrar también la objetividad de ese concreto elemento que ha contribuido a la toma de decisión. Entonces, en algoritmos predictivos, ¿no?, se aludía, pues, las zonas inundables. Hemos llevado asuntos preciosos del mapa, que lo hemos tumbado, por cierto, del mapa de riesgo de inundación, y esas predicciones se toman con criterios técnicos. Bien, pues las predicciones de los algoritmos que juegan
a la hora de decidir cuál es la solución a un determinado asunto, también tiene que ser transparente para que se pueda verificar la objetividad de la decisión que se está tomando. Esto y las cosillas que he ido apuntando por el chat era lo que tenía interés de compartir. Y perdón, como digo, por haber abusado de la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Tengo 3 palabras pedidas. Por favor, por orden, el profesor Lorenzo Cotino, Diego Gómez y Gonzalo Romero. Muy buenas tardes, entiendo que se me oye. Muchísimas gracias a los 2 ponentes, que la verdad yo creo que ha superado las expectativas cuando planificamos este primer evento del seminario permanente. Y como habéis señalado, pues brevedad, pues básicamente, ¿qué es lo que quería decir? Pues podría decir que estoy de acuerdo con ambos y en desacuerdo con ambos, porque habéis dicho muchísimas cosas y no todas las voy a comentar. Pero yo es que creo que la carta va en buena dirección, porque partimos de una no regulación y puede ser el presupuesto y el empuje para que el sector público regule, por una vez, más allá de esos artículos que habéis comentado y se quedan cortos. Sí que me gustaría señalar, siempre he creído que se ha de superar solo el marco de protección de datos, pero Andrés, hoy por hoy el marco de protección de datos nos brinda una regulación muy detallada, pero hay un error muy típico que se comete, no es el artículo 22. Es que toda decisión automatizada o toda decisión con inteligencia artificial, si es que se pueden distinguir, que no siempre se pueden distinguir, son tratamientos de datos respecto de los que no solo se aplica el artículo 22. Creo que esto es importante. También me gustaría señalar que hoy por hoy y el mes que viene sale publicado un artículo sobre el sistema SATAN o también algunos elementos de la Agencia Tributaria o Tesorería General. Es que las administraciones hoy por hoy dicen que ellos no toman decisiones automatizadas. Es que el concepto de decisión automatizada por el que aboga también Alejandro tampoco está nada claro y la experiencia hoy por hoy es que dicen no, yo ni de lejos. También en el caso de La Haya, la misma administración holandesa venía a escaparse un poco, de decir no, yo no estoy haciendo estas cosas tan avanzadas. Sí que, por concluir estas líneas, he sido muy insistente también en el chat. Yo creo que en la línea de Alejandro en su trabajo y en la línea de hoy, creo que hay que hilar fino, categorizando los usos, pero yo creo que hemos detectado y en los varios congresos de la red Daya que hasta los propios técnicos discuten sobre el sexo de los ángeles al hablar de las definiciones de inteligencia artificial y decisiones automatizadas y no coinciden entre ellos. A los juristas nos dicen en todos los congresos que no tenemos ni idea, pero es que nosotros les leemos a ellos y no es nada fácil distinguir esas categorías. Entonces, yo sí que creo que la estrategia de la Unión Europea es muy buena de poner órganos especialistas que categoricen el nivel de riesgo y las garantías que deban darse. Pero aún así, y el mismo reglamento propuesta del Parlamento Europeo que señala Alejandro Huergo, vemos que el concepto que utiliza inteligencia artificial es amplísimo y le añade hasta las bases de datos y las tecnologías conexas. Yo creo que es el camino, ser muy expansivo para luego poder vigilar y fiscalizar, que no haya esta huida, que para mí, a mi juicio, es lo más grave. Y acabo ya insistiendo en la idea, es que hoy por hoy no hay decisiones de inteligencia artificial, sino lo que hay es propuestas de decisiones que luego las adoptan el sector público que las esté utilizando. Con lo cual se está escapando no solo del artículo 22, porque dicen, no, es que el tratamiento no es solo automatizado. Y en la línea un poco que señalaba Andrés, y concluyo de verdad, el régimen de protección de datos del que a mí me encantaría huir, hoy por hoy nos lleva a una regulación, aunque sea soft, como la guía de la Agencia de Protección de Datos de hace un año, justo hace un año, o la guía de auditorías de la Agencia de Protección de Datos, que establece reglas muy finas para usar inteligencia artificial y tratamientos automatizados. Es decir, que nos está, y en la misma línea, y ahora de verdad que acabo, los criterios de inteligencia artificial que aprobó hace un año y medio la Unión Europea, que establece un checklist de todos los requisitos que se deben adoptar. Y yo creo que ese no es un camino malo ni amplio. Gracias. Gracias, profesor Cotino. Diego, tienes la palabra. Y hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me oís, no? Es simplemente ahondar un par de cuestiones relacionándolo con la situación en la que estamos. Estoy hablando del estado de alarma en general por la pandemia, ¿no? Llevamos un año con esta historia en la que se están tomando un cúmulo de decisiones discrecionales que en la práctica entiendo que tienen un difícil control por parte del ciudadano, ¿no? Y que tienen, creo que, bastante relación con esto que estamos hablando. Desde el punto de vista de la transparencia, ha hablado Andrés, habéis hablado en Valencia muy bien con el tema de los comités de expertos que pasaba,
O sea, quiero decir, la ley contempla una serie de regulación, unas obligaciones para el poder ejecutivo de turno, que sin embargo no lo aplica, no lo cumple, ¿no? Y el ciudadano, ¿cómo hace para controlarlo? Es decir, respecto, por ejemplo, de los datos que hablabais, ¿no? Sin entrar en tema de protección de datos ni nada. ¿Cómo se están gestionando los datos? Es decir, tenemos una posibilidad, hablabais de la gestión de riesgos, ¿no? Riesgos sanitarios, como puede ser el de anticiparnos al coronavirus. ¿Se está haciendo? ¿Se está haciendo bien? ¿Sabemos si se está haciendo bien? ¿Cómo podemos controlar ese dato? Quiero decir, es por poner un punto de realidad, ¿no? De realidad práctica, de que si en una decisión discrecional como la que se está adoptando, en este caso que estamos viviendo en este experimento, ¿no? Medio 1984, por parte de cada una de las autoridades sanitarias, vemos tan lejos esa capacidad de controlarlo, ¿cómo no será cuando de repente introducimos otro elemento como puede ser un algoritmo y ya no digamos si es predictivo, ¿no? Es simplemente apuntar esta par de cosas para saber dónde estamos. Si yo quiero, por ejemplo, el otro día, decisión de la Xunta de Galicia, dice, bueno, pues voy a poner el toque de queda de las 11 de la noche a las 10. He pedido hace no sé cuántos días, por transparencia, que me dieran el informe, ya no del comité de expertos, que también, sino del Dirección General de Salud Pública, y aún no me ha contestado. Y es simplemente curiosidad, que no es una cuestión ni siquiera profesional. Entonces, es por poner el punto de la realidad en el que estamos. Gracias. Bueno, no sé si me Gonzalo, toca a mí. Sí, sí, sí. bueno, muchísimas gracias a todos. Yo me siento muy pequeñito aquí entre gente que sabe tanto, por lo tanto, quería hacer una reflexión, pero también, o sea, reflexión pregunta, ¿no? Porque muchas veces uno tiene muchas dudas y una duda muchas veces está encaminada respecto al tema del error y al tema del sesgo. Es cierto que los términos son muy importantes, muchas veces se confunde algoritmo con inteligencia artificial, con machine learning. Y yo creo que hay una cosa que es muy importante y es que el error o la función de error es inherente al propio funcionamiento de los algoritmos. Es decir, yo como lo he intentado entender es diseccionándolo de forma muy pequeña y es decir, bueno, tú al final un algoritmo es un modelo al cual tú les introduces unos parámetros y además unos datos y con eso te puede dar la realidad. Entonces, la cuestión donde yo creo que verdaderamente puede estar el peligro en las decisiones es cuando es ese propio algoritmo el que va modificando los parámetros conforme a la experiencia y es donde está su aprendizaje. Es decir, por la función de error es como se va mejorando el propio algoritmo. Es decir, nunca podremos separar el error del propio algoritmo. Cosa distinta, como decía en el chat, es que evidentemente lo que no puedes es utilizar algoritmos que incurran en errores que no sean aceptables para ese modelo. Entonces lo que estás utilizando es un algoritmo que no está suficientemente entrenado. Y luego, por otro punto, también tengo muchas dudas respecto a lo del tema del sesgo y la discriminación. Yo entiendo que precisamente tú al final a un algoritmo lo que le estás es encargando que resuelva una tarea, que me selecciones desde dándote unos parámetros, unos datos, unos inputs, que me des un resultado. Por lo tanto, al algoritmo lo que le hacemos es discriminar. Esa es su tarea. Oiga, usted discrimíneme quién recibe el bono social y quién no. El problema de esa discriminación o de ese sesgo es que esté dentro de la propia programación y que por lo tanto amplifique esa discriminación cuando fuera contra el artículo 14, lo amplifique en un montón de decisiones. Pero una vez más, no nos hagamos trampas al solitario. Al final, quien está diseñando ese algoritmo es el que puede estar incurriendo en ese sesgo. Es decir, el algoritmo no discrimina porque sí, es porque tú lo has programado así. Por lo tanto, lo que habrá que asegurarse es que dentro de ese diseño del algoritmo esté correctamente ejecutado. Y ahí es una cuestión que, en fin, no se me ha ocurrido a mí, lo escuché en una ponencia del profesor Lasalle que decía, bueno, lo mismo lo que hay que hacer es que a la hora de tener en cuenta el diseño de esos algoritmos, tiene que dársele una función social. Es decir, a la hora de hacer esa discriminación, reivindicar y vincular y más desde lo público, ¿no? Porque aquí sobre todo estamos hablando de los algoritmos en el mundo del derecho público, darle esa función social al algoritmo de tal forma que cuando se programe pueda respondernos a esos usos. Entonces, bueno, esa era un poco reflexión y muchas preguntas. Y gracias de nuevo por la ponencia, ha sido magnífica. Gracias. Doy la palabra a los ponentes para que puedan contestar y a continuación tendrá la palabra Gabriel Domenech. ¿Empiezo yo? Vale, muy bien. Sí. Vale, voy a intentar contestar más o menos a todo. A partir de lo que comentaba Eduardo, yo lo que creo es que estoy de acuerdo con él
con todo lo que ha dicho, pero aprovecho lo que ha dicho para reivindicar y poner en valor una vez más las ventajas de la total transparencia como elemento de motivación, ¿vale? Yo a lo mejor no comparto el planteamiento de que tengamos que hablar de motivación del algoritmo desde la perspectiva de la motivación del acto, porque si yo justamente estoy diciendo que al ser un contenido normativo lo trato más como un reglamento, pero justamente la publicidad total del algoritmo y el poder escrutarlo es lo que actuaría como motivación de las decisiones adoptadas a su través. Es decir, yo creo que en ese sentido totalmente de acuerdo. Yo le veo solo ventajas a publicar totalmente los algoritmos. De hecho, las excusas que se nos ponen habitualmente para decir que no se pueden publicar me parecen, por decirlo en términos no jurídicos, excusas de mal pagador. Es que es muy caro, bueno, me da igual, páguelo. Es que sería muy difícil de entender, lo decía Eduardo, pagamos las pericias, pero a ver, es decir, que también es difícil de entender un reglamento técnico. Pues bueno, pues para eso estamos los juristas, es decir, el ciudadano medio a lo mejor hay cosas que pueda no entender, pero lo importante es que esté ahí para que quien pueda entenderlo pueda hacer ese proceso de verificación, y si te afecta a ti, aunque no lo entiendas, pues te buscas a alguien. Es decir, no veo ningún argumento de peso que no sea, en el fondo, mezquino, basado en la idea de querer ocultar, de querer tapar fallos, de no querer dar información respecto de la ocultación de estos algoritmos. Solo puedo entenderlo respecto de aquellos procesos en los que haya un riesgo de que la función administrativa no se cumpla debido a un conocimiento total del algoritmo, que son esos casos de inspección que decíamos antes. Lorenzo, a ver, si ya... Yo por eso he mencionado y he puesto en pantalla no solo el artículo 22, sino la evaluación de impacto. Sí, está claro. La idea es que con la protección de datos, como entendemos que esto es un tratamiento de datos, vale, expansivamente le aplicamos todo. Pero el problema es que en el 22 lo que también se dice es que todas las reglas en general en materia de tratamiento de datos, cuando haya una ley respecto de un tratamiento público, pues puedes decidir que prescindes de ellas. Y eso en el fondo lo que hacen las leyes. Y por eso la lógica de la Unión Europea y todos estos documentos en los que depositáis tanta confianza en la Unión Europea, a mí, yo deposito en ellos menos. ¿Por qué? Porque la Unión Europea al final establece siempre esa excepción para las administraciones públicas y es razonable e inevitable que lo haga. Porque la Unión Europea no es un instrumento, no es un artefacto institucional y jurídico para controlar cómo los gobiernos ejercen su poder público en las relaciones con sus ciudadanos. Es un instrumento para disciplinar relaciones económicas. Y esencialmente la producción que está haciendo, tanto en materia de protección de datos como en esos documentos, son deudoras de eso y siempre le establece la gatera para que se escape la administración. Con lo cual, yo ya digo, deposito poca confianza en eso. Yo creo que las garantías nos las vamos a tener que ganar en clave nacional y con una batalla en clave nacional. Y a esos efectos creo que es mejor ir poco a poco, ser muy exigentes y aprovechar esto que estáis comentando todos de que si oficialmente no se usan, lo decía Lorenzo muy bien, si todos te dicen, no, si yo no lo uso, es como la regla o la calculadora, que la uso de apoyo. Vale, muy bien. Te puedes escapar con esa excusa de momento, pero tarde o temprano vamos a saber que vamos a llegar a un momento en el que hasta tú reconocerás que sí lo estás usando o todos sabremos que materialmente ese elemento de apoyo preconfigura la decisión. Bueno, pues ahí yo quiero las garantías y quiero verlo. Y en este sentido, y por acabar, conecto lo que decía Gonzalo con lo que estaba comentando Juli Ponce en el chat. Y es la relación entre la intervención humana que programa el algoritmo y que es la que tiene que definir los objetivos. Y tiene que programar el algoritmo. Y tenemos que tener esa capacidad, por eso incido tanto en la transparencia, para que ese elemento normativo nos permita ser nosotros los que podamos juzgar, fiscalizar, controlar que efectivamente el objetivo es el que queremos y el que la autoridad democráticamente elegida y con esa legitimidad ha establecido y que la programación técnica que se ha hecho algorítmicamente responde a eso, ¿vale? Eso creo que es esencial porque en el fondo el algoritmo no se equivoca. Si quien se equivoca es el que programa. O se equivoca o ha programado mal, o ha metido mal los datos, o no lo hemos sabido controlar bien. Pues por eso usémoslo como una norma, démosle esas garantías y podamos controlarlo. Y esto tiene que ver con algo que decía Juli, que es que hay cosas que a lo mejor deciden mejor los humanos. Me parece muy bien. Si decidimos entre todos que hay cosas que deciden mejor los humanos y que van a decidir los humanos porque pensamos que son más eficientes, muy bien. Pero establezcamos claramente cuál es ese ámbito. Y donde no sea ese ámbito, ¿vale?
habrá que saber cómo está decidiendo la máquina y cómo está decidiendo el algoritmo. Porque esos errores en la práctica no son errores del algoritmo, sino son errores nuestros. Y esto, otra cosa es que sea difícil a veces detectarlos, controlarlos o entenderlos. Y lo estáis hablando en el chat, que si el deep learning, etcétera, etcétera. Bueno, pero más difícil será aún si no tenemos como mínimo la programación. Entonces, todas esas complicaciones adicionales que planteáis, yo creo que no invalidan la tesis, sino que la refuerzan. Es decir, justamente por todo eso es por lo que es, si cabe más necesario, una clara, precisa y pública identificación de en qué ámbito deciden unos, porque así lo hemos decidido, porque pensamos que es mejor, y en qué ámbito vamos a usar esto, que es una programación, y además una programación de la que no te puedes escapar, con lo cual, en principio, es más eficiente. Entonces, hagámoslo así, yo creo que si vamos poco a poco y lo hacemos así, la administración se sentirá segura para usarlos, podremos además controlar, podremos fiscalizar, detectar errores, mejorar. Y si no lo hacemos así, en cambio, estamos en un entorno de muchísimos riesgos. Y creo que eso es lo que tendríamos que intentar evitar como juristas que nos dedicamos a explicar y tratar de enmarcar lo mejor posible esto. Sí, una intervención muy breve en relación con las preguntas que se han formulado. De acuerdo con lo que ha dicho Eduardo Gamero, la idea de que esto se parece a un informe y que se puede controlar por mucha que sea su complejidad técnica, como se hace con la prueba pericial, está claro. Para mí sí que el algoritmo, su funcionamiento, a veces forma parte de la motivación del acto. Respecto a lo que decía Lorenzo, yo estoy de acuerdo en que las reglas soft, pequeñas, menudas, etcétera, incluso a un nivel ni siquiera reglamentario, sino de recomendación, pueden ser el futuro, porque me parece que hay claramente tres modelos de regulación. Uno es el de limitarse a decir el algoritmo no puede discriminar, el algoritmo debe respetar la normativa de protección de datos, debe respetar el derecho de la Unión Europea, que en el fondo es como un brindis al sol, porque evidentemente no podría ser de otro modo, o el modelo que consiste en decir como el algoritmo es opaco y es peligroso, pues no lo utilizo, principio de precaución. Y al final vamos a ir por esa vía intermedia en la cual las reglas concretas van a ser la clave y probablemente se acaben aplicando a través de procedimientos de certificación, de evaluación, etc. Lo que decía Diego del problema del control, pues eso es algo a lo que me refería también antes en la ponencia. Es decir, es muy fácil formular las reglas, pero tenemos un déficit de supervisión, porque muchas veces hasta ahora ni siquiera se es consciente de la utilización de algoritmos en la toma de decisiones administrativas con más o con menos influencia. Incluso para mí es más grave todavía en el ámbito privado, donde la utilización es muchísimo más abierta y normalmente ni siquiera somos conscientes y no seríamos capaces de detectar esa clase de errores. Entonces, o vamos a un modelo de supervisión administrativa fuerte o al final surgirán otro tipo de perfiles profesionales que se dedicarán a ir buscando las vulnerabilidades de los algoritmos y a denunciarlas. Y probablemente eso es algo que surgirá como un tipo de operadores nuevos de nuestro ordenamiento. Y luego, muy brevemente, respecto a lo que decía Gonzalo de los sesgos y demás, yo creo que hay una imagen que para mí es útil, y es que los algoritmos se parecen mucho a los baremos. Es decir, en el fondo es introducir un baremo en la toma de una decisión, toma de decisiones que hasta ahora muchas veces eran discrecionales, como estoy diciendo, las de aplicación, las de iniciación de los procedimientos, solo que es un baremo que no lo establece nadie, ningún órgano administrativo, sino que de alguna manera los datos hablan, ¿no? Los datos pasados, y probablemente de los datos surgen los posibles sesgos. Pero, y con eso termino, los baremos, los que nos dedicamos al derecho administrativo, sabemos que tienen ventajas e inconvenientes. Es decir, con el baremo introduce racionalidad y a la vez con el baremo podemos sumum baremum summa injuria, por así decirlo, ¿no? Porque el baremo se puede perfectamente distorsionar y que sirva para justificar lo que desde el primer momento, de manera no objetiva, se ha querido conseguir como resultado. Yo creo que eso que sucede en el mundo analógico es lo que sucede también en parte con los algoritmos. Gracias. Bien, gracias a todos. Tenemos las dos últimas palabras pedidas. Por un lado, el profesor Gabriel Domènech y el señor Miguel Solano. Con estas dos intervenciones y con la respuesta de los ponentes, acabaríamos la sesión. Previas conclusiones. Vale. Creo que se me escucha. Bueno, en primer lugar, quiero felicitaros porque las intervenciones todas han sido magníficas y luego también el debate muy interesante. Yo quería hacer
un par de observaciones. En relación con el tema de la naturaleza jurídica del reglamento, que me da la impresión de que habéis querido como quitarle importancia hoy, yo creo que sí que tiene importancia, por ejemplo, para determinar el régimen de impugnación de estos programas informáticos, los algoritmos, llamadlos como queráis. Yo creo que aquí los que negáis un poco que estos sean reglamentos, a mí me parece que lo hacéis en parte porque, claro, tenéis la imagen del típico reglamento, ¿no? que se elabora con arreglo, bueno, pues a lo dispuesto en la Ley 39 de 2015, pero yo creo que me parece que estáis desconociendo que en la práctica hay un montón de realidades jurídicas que podríamos considerar como materialmente reglamentarias y que no siguen ese régimen jurídico típico, ¿no? Pues yo creo que, por ejemplo, las circulares administrativas son reglamentos. Yo creo que, como tú, Alejandro, has señalado, los planes de inspección, yo no tengo ninguna duda de que materialmente son normas reglamentarias, pero en cambio no se publican. Es decir, estamos exceptuando la regla de la publicación, nada menos. Y lo aceptamos con toda normalidad, ¿no? O, en plan de coña, pero yo creo que es una cuestión que tiene su relevancia dogmática, pues entre nosotros hemos discutido muchas veces si las señales de tráfico pues, tienen naturaleza reglamentaria. Pues probablemente sí. Lo que pasa es que siguen un régimen jurídico muy, muy diferente, ¿no? Entonces, seguramente el mundo de las normas reglamentarias es más diverso de lo que pudiera parecernos a primera vista, y entonces negar esa naturaleza reglamentaria simplemente porque no se ajustan a ese modelo ideal que tenemos del reglamento, pues yo creo que no me parece muy acertado, por lo menos que podríamos reconsiderar esta tesis. Y luego, la segunda observación tiene que ver con el tema de las garantías, ¿no? Yo creo que habéis señalado muchos, o implícitamente, de que hay que aplicar o sustancialmente hay que aplicar al mundo de los algoritmos las mismas garantías que hemos aplicado al mundo analógico. Y a mí esto yo tampoco lo acabo de ver, porque es que la tecnología es muy diferente. Es que el coste, la relación coste y beneficio de muchas garantías se ha alterado por completo. Por ejemplo, yo creo que una cosa fundamental de los algoritmos o de las decisiones administrativas que en alguna medida se automatizan o que se adoptan con base a algoritmos, es que ahora podemos saber realmente cuáles son los criterios que han influido en la decisión administrativa, en mayor o menor medida, porque está en el código, en el algoritmo. Es decir, podemos hacer una cosa que antes no podíamos conocer, porque antes era una decisión que adoptaba un funcionario y los criterios reales estaban en su cabeza, nunca podíamos saberlos. Y entonces nos podíamos permitir ser muy hipócritas. Y os pongo un ejemplo. Sabéis que las empresas, a la hora de contratar a sus trabajadores, no pueden discriminar por razones ideológicas. Ni de raza, ni de género, ni nada. Está prohibido, ¿vale? Pero todos sabemos que, obviamente, un partido político, cuando contrata a sus trabajadores, los discrimina por razones ideológicas. No seamos hipócritas. ¿Esto lo sabemos o no? Obviamente. Entonces, si a partir de ahora automatizamos esa decisión, ese proceso selectivo, utilizamos algoritmos, no vamos a poder utilizar el criterio ideológico porque nos van a pillar. No sé si me explico. Será más o menos difícil que nos pillen, pero nos van a pillar. Entonces, esto yo creo que va a cambiar las cosas. Quizás ahora podríamos reconsiderar esa regla de que las asociaciones privadas, las entidades privadas, no pueden discriminar a la hora de seleccionar a su personal por razones ideológicas. No sé si me explico. Y lo que antes era imposible, porque no podíamos conocer esos criterios reales, ahora sí que lo podemos conocer. Entonces, yo creo que las garantías, incluso las reglas sustanciales, en muchos ámbitos del derecho público e incluso del derecho privado, van a cambiar. Entonces, no podemos aplicar miméticamente las mismas garantías y las mismas reglas que utilizamos en el mundo analógico a este mundo que, en mi opinión, es completamente distinto. Y esto creo que deberíamos reconsiderarlo al menos. Y nada más, era eso simplemente.
Gracias. Miguel Solano me comenta que ha retirado su palabra porque los temas que quería poner sobre la mesa ya han sido abordados. Bien, cedo la palabra a Andrés y Alejandro para que concluyan. Pues muy rápidamente, y dejo la última palabra a Alejandro, engarzando con las dos cuestiones esenciales de la intervención de Gabriel. La primera es que efectivamente aplicar inteligencia artificial nos va a obligar a ser muy sinceros con nosotros mismos, porque va a plasmar, a programar, a normativizar espacios donde antes funcionábamos con decisiones que podíamos justificar de una forma que no se correspondía necesariamente con el entramado decisional real que había detrás, porque podíamos ocultarlo. Un algoritmo no te permite ocultarlo, siempre y cuando sea público, pero por eso tiene que ser público. Y esto nos va a obligar a redefinir algunas normas, porque nos obligará a ser sinceros, en primer lugar, y esto es bueno. Y, por ejemplo, pues la norma es como un coche automático que no se puede saltar semáforos en rojo. Pues a día de hoy tú te puedes saltar el semáforo en rojo y para ir a un hospital, si tienes una emergencia, te lo saltas. Y el coche automático, pues si es incapaz de saltarse un semáforo en rojo nunca, pues hay un problema. Habrá que definir que en realidad un semáforo en rojo nosotros no pensamos que siempre sea malo que te lo saltes, que habrá veces que y entonces habrá que ser muy precisos definiendo cuándo y cuándo no. Y al final estamos hablando de eso, de mejorar y de ser sinceros. Y para ser sinceros tenemos que saberlo. Y como tenemos que saberlo, tenemos que publicarlo. Y esto me permite engarzar con lo último que decía Gabriel. La naturaleza jurídica es importante. Es importante, sobre todo, si nos conduce a un régimen de garantías que es el adecuado a lo que de verdad pasa, a lo que materialmente está pasando. Yo, ya lo he dicho, creo que esto son reglamentos. Claro que hay consecuencias. Lo decía yo antes, simplemente respecto de la pequeña discusión del chat. Si estás en un determinado marco mental, inmediatamente la consecuencia es que la inderogabilidad singular se aplica. Si estás en un marco mental, lo decía Gabriel, inmediatamente la consecuencia es que el régimen de impugnación es como es y que, por ejemplo, hay un recurso indirecto respecto de cada aplicación, como por otro lado estaba mencionando en el chat también Eduardo Gamero. Y todo eso es bueno. Y nos demuestra, creo yo, que en el fondo esto funciona muy parecido a un reglamento y es sano y razonable. ¿Que hay que hacer ajustes? Claro, hagámoslos, pero los ajustes son un poco a veces casi de matiz. Por ejemplo, la publicación. Se puede publicar, es cuestión de tener voluntad. A lo mejor no hay que publicar exactamente igual, pero la ciudad de Ámsterdam ha empezado a publicar todo el código fuente de los algoritmos que utiliza, y tiene un repositorio y puede acceder todo el mundo. Pues bueno, no es exactamente una publicación en diario oficial, pero materialmente cumple la misma función. Y de esto se trata, de materialmente intentar garantías que logren dos cosas: tener a los ciudadanos debidamente amparados y, a su vez, permitir que la administración pública pueda usar esto cuando sea útil y vaya a generar más eficiencia, más sinceridad, más ser conscientes de cómo tomar las decisiones, más capacidad de control si lo hacemos bien. Esto, si lo hacemos bien, tiene que ser muy bueno. Hagámoslo bien. Sí, muy brevemente, y bueno, muchas gracias por esas preguntas de profundidad. En cuanto al tema de la naturaleza jurídica, yo es que insisto en que en ningún sitio, digamos, está dicho que los algoritmos tengan potestad reglamentaria. Es decir, para reconocer garantías, para exigir garantías que desde mi punto de vista son irrenunciables desde la propia tutela judicial efectiva y a partir del propio acceso al expediente y, por lo tanto, a todo lo que va a ser utilizado para tomar una decisión, no hace falta regalarle esa potestad reglamentaria a quien no la tiene reconocida, a quien no es gobierno, a quien no es órgano que la tenga reconocida. Por otro lado, como intento ceñirme al derecho positivo, actualmente las circulares, cuando son falsas circulares y cuando tienen una naturaleza reglamentaria, pues los tribunales las anulan porque tendrían que haberse aprobado como reglamentos, ¿no? Entonces, por eso intento mantener el concepto de reglamento como se aplica en la propia jurisprudencia. Entonces, yo creo que esas garantías, y enlazo con tu segunda pregunta, ¿las garantías tienen que ser las mismas o no? Yo entiendo que al ciudadano lo que no se le puede es decir, esto, si lo hubiera hecho la administración analógicamente, habría una serie de garantías. Como lo ha hecho con la ayuda de un algoritmo, entonces ya no. Entonces, desde ese planteamiento, que me parece que el algoritmo es un instrumento técnico que no puede reducir garantías, por eso creo que tienen que ser el mismo nivel de garantías. Lo que pasa es que, efectivamente, si el algoritmo, digamos que evita la subjetividad, evita la discrecionalidad, pues a lo mejor está él mismo actuando como motivación de una decisión administrativa. Por otra parte, creo que en la realidad práctica,
cuando una decisión es discrecional, si no cambia el marco normativo, difícilmente el órgano competente va a renunciar a esa discrecionalidad y la va a sustituir por un algoritmo. Lo que probablemente suceda es que a medida que haya algoritmos, que haya aplicaciones que permitan aproximarse a la decisión administrativa razonable, se sustituya esa discrecionalidad por una predeterminación tipo algoritmo, porque en el fondo muchas veces la discrecionalidad existe como un mal necesario porque no hay forma de saber ex ante cuál tiene que ser la decisión adecuada, ¿no? Entonces yo creo que la sustitución irá por la vía de una sustitución del marco normativo de esas decisiones. Muchas gracias. Bien, pues estamos llegando al final del seminario. Dar las gracias de nuevo a los ponentes y también a los asistentes por el sugerente debate que hemos tenido esta tarde. Para concluir, algunas ideas que han ido saliendo tanto en las ponencias de los intervinientes como en las preguntas posteriores y en la conversación. La primera cuestión que creo que podemos afirmar es que existe una necesidad clara y se ha puesto de manifiesto por muchos de los asistentes y de los ponentes. Se necesita una regulación propia del uso de algoritmos y de sistemas de inteligencia artificial específicamente para el sector público. También existe una necesidad de saber qué se usa exactamente y para qué se usa, en qué materias y en qué ámbitos y qué incidencia está teniendo en la toma de decisiones. La idea de fijar tipos de algoritmos en función de los riesgos potenciales que genere su uso es muy sugerente, ha aparecido también a lo largo de la sesión. Ha aparecido también el tema del cambio, del impacto que va a tener en la administración pública a nivel de organización interna y de funcionarios. Yo creo que el cambio aquí no va a venir, y esto es dijéramos, una cuña personal, yo creo que no va a venir tanto por los funcionarios que atienden al ciudadano, sino los funcionarios que están en cuadros intermedios, analistas, tramitantes, etcétera, etcétera. Ahí es donde va a tener impacto el uso de algoritmos y de la inteligencia artificial, y donde no debería tener impacto es en el front office, en la atención al ciudadano. Cuestiones importantes también que han ido apareciendo a lo largo de la tarde. La cuestión de la motivación ligada al tema de la transparencia del uso de algoritmos y la necesidad quizás de auditorías o de supervisión externa cuando esos algoritmos vayan a ser utilizados por las administraciones públicas. Simplemente les he resumido algunos de los titulares que he ido apuntando a lo largo de la sesión. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Vamos a cerrar casi en tiempo. Simplemente indicarles que como ya les he dicho, es uno de los el primer seminario del seminario permanente de la Red DAIA. Si quieren estar al tanto de nuestras futuras intervenciones, pueden seguirnos en redes sociales, en Twitter. Y también aprovechamos para comunicarles que la Red DAIA se va a abrir próximamente a la incorporación de nuevos miembros, y si alguno de ustedes está interesado en formar parte de esta red de colaboradores, pues bienvenido será y se les informará oportunamente. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos y les emplazo al próximo seminario. Gracias. Muchas gracias.